Antes siquiera de abordar cualquiera de los múltiples temas que existen dentro del comportamiento sexual humano, primero tenemos que hablar del componente de este comportamiento en nuestras tendencias sociales, particularmente la sexualidad. Por tanto, en el video pasado hablábamos de la familia como componente fundamental del desarrollo social y bueno, pues ahora en este caso vamos a hablar del componente de la familia, que es justamente las dos partes que dividen o las dos partes que al complementarse crean lo que entendemos como sexualidad, como lo es el lado masculino y el lado femenino, como lo es lo dulce y lo salado, como lo es el yin y el yang, como lo es lo positivo y lo negativo. ¿Por qué el ser se hace dual? ¿Por qué tiene dos lados? ¿Y por qué precisa complementarse con esta precisamente contraparte que da la oportunidad, en este caso, de gestar la sexualidad y con ello la reproducción y bueno, con ello la familia, como lo hablamos en el video pasado? Así que en esta ocasión vamos a hablar de estos dos polos y evidentemente desglosar sus partes negativas, sus partes positivas, el machismo, el feminismo, etcétera. Todo esto que trae como consecuencia el desarrollo de la sexualidad y el comportamiento dentro del contexto sexual humano. Este es el despertar del ser y hoy nos corresponde hablar de la masculinidad y la feminidad. Para llegar a los confines de la existencia, no es necesario recorrer grandes distancias, hacerlo mediante aparatos tecnológicos o naves espaciales. Para dicho propósito, lo único que se precisa es buscar en el interior, pues es dentro del humano donde se puede recorrer el universo. Este es su canal, El Despertar del Ser. Hola, ¿qué tal, hermanos índigo, colaboradores de la luz y miembros de esta gran familia humana? Reciban un fuerte abrazo a todos y cada uno de ustedes. Deben saber que previo a este video, el día de ayer, había grabado uno donde exclusivamente íbamos a hablar del homosexualismo, de la homosexualidad y todo, y energéticamente hablando, pues una explicación, o más que una explicación, una aportación respecto a esta conducta social que últimamente aún sigue siendo tabú en pleno siglo XXI. Este video se prolongó, se hizo como de 50 minutos, entonces dije, no me lateó hacerlo así, entonces vamos a dividirlos en dos. Esta parte donde hablamos de lo masculino y de lo femenino, o viceversa, para que no se enoje la gente que es feminista. Y en el video posterior hablaremos de la homosexualidad desde el punto de vista energético, desde el punto de vista integral, desde el punto de vista de complementación planetaria. Porque estas almas deciden nacer como seres homoduales, manejar la doble dualidad o una dualidad contraria a la que su parte fisiológica, su parte orgánica propone. Entonces, bueno, ahorita vamos a hablar de esto que nos toca, que es la masculinidad y la feminidad. Repito, para en el video posterior hablaremos de la homosexualidad con todas esas características. A fin de poder encaminarnos hacia ese rubro, es bien importante dejar claro algunas cosas. Primero, que si tú buscas, por ejemplo, información etimológica respecto a la palabra masculino, a la palabra varón, a la palabra hombre, hay un montón de inconsistencias, no hay una correlación, muchísimo menos cuando buscas, por ejemplo, la palabra mujer, ¿no? Que, por ejemplo, la etimología de mujer tiene que ver con blando, o sea que en lo absoluto te está dando un norte. ¿Qué significa esto? Que desde entonces, desde aquellos entonces, cuando el ser humano de manera propositiva intentaba explicar tanto el género masculino como el género femenino, pues se perdía, porque por un lado se veía al hombre como esta manifestación de poder y a la mujer como una manifestación, entre marcadas super comillas, de todo lo contrario, que era debilidad, que era sumisión. Entonces, a partir de ahí, el hombre fue gestándose en la idea a sí mismo de que era mucho mejor que la mujer en términos naturales, y esto ha traído una confusión brutal que hasta hoy la seguimos padeciendo, porque si no, no existirían los movimientos feministas. Abro el primer paréntesis. Feminismo no es equivalente a machismo y ahorita lo vamos a explicar. El feminismo es un movimiento social que está luchando por la equidad de género y porque se respeten sus derechos como mujeres. Y si no hubiese sido por el feminismo, que no inició necesariamente en Francia, mucho tiempo antes ya había feministas, solamente que no se manifestaban. En Francia fue cuando comenzó a promoverse este tema del feminismo, pues comenzó a darse. El feminismo es punto y aparte. Ahora, ¿por qué no hay lo equivalente que sería un varonismo? ¿Por qué no hay varonismo? Pues porque los hombres no necesitamos luchar por nuestros derechos, porque no nos hemos visto sometidos. O sea, sería muy chistoso ver a un grupo de blancos en la calle manifestarse porque los morenitos nos están haciendo menos. O sea, no, sería hasta ridículo.
Por tanto, el feminismo es lo único y no hay nada equivalente al feminismo. Eso es punto y aparte. Ahorita vamos a hablar de lo equivalente al machismo en su contraparte en el caso de la feminidad. Pero primero vamos a ver desde dos puntos de vista diferentes la masculinidad. En el punto de vista fisiológico, en el punto de vista mamífero, en el punto de vista físico, ¿qué es masculinidad? Bueno, la masculinidad es la facultad, es la habilidad. De hecho, la palabra DAD, o sea, el sufijo DAD justamente es la expresión del ser. Entonces, en este caso, la masculinidad es el expresar lo mejor de un varón, de un hombre. Entonces, por ejemplo, alguien masculino es alguien que es virtuoso, es alguien que es firme, es alguien que está empoderado, es alguien que es líder, es alguien que ejerce ciertas actitudes. No es que sea todo lo contrario a la mujer, sino que es lo complementativo. Aquí abro un paréntesis. De pronto decimos, es que polos opuestos se atraen. En física así es. En la física los polos opuestos se atraen. Si tú tienes un magneto, si tú tienes un imán y lo pones con su opuesto, se atraen. Y si son iguales, se repelen. Pero resulta que los seres humanos somos 20% física y 80% química. ¿Cuál es la parte física de nuestro ser? Pues las palancas y las poleas, o sea, los huesos y los tendones, que básicamente el hueso es la palanca y el tendón es la polea, lo que jala, lo que hace que funcionen nuestras manos. Todo lo demás es agua moviéndose con química, agua con sustancias químicas que crean nuestras reacciones emocionales. La emoción es puramente eso. De hecho, la palabra emoción viene de emo, que es sangre, y moción, que es movimiento. Entonces, mediante nuestro torrente sanguíneo, entre otros torrentes, se está llevando a cabo toda esta química que nos permite vivir, que nos permite manifestarnos. Precisamente en base a esto, incluso, abro otro paréntesis, la gente, por ejemplo, que va al gimnasio, que se quieren poner bien mamados en 3 meses, ¿por qué no logran resultados? Porque están equivocados, piensan que lo más importante, que se tiene que hacer más física que química. Tiene que ser 20% de física. Es decir, pues tú haz lo que debas de hacer el entrenamiento, haz los ejercicios adecuados, etcétera. Y después, en el estricto 80% tienes que hacer química. ¿Y cómo hago química en el gimnasio, por ejemplo? Pues no se hace química en el gimnasio, se hace química cuando comes. Entonces, dependiendo de lo que tú comes y de lo que te alimentas, son los resultados que vas a tener. O sea, si tú vas al gimnasio sin tener una buena alimentación, por más bien que hagas, solamente va a llegar al 20%, no va a ser más. Porque tú necesitas un 80%. En las relaciones interpersonales, sexuales, sentimentales pasa lo mismo. Nosotros queremos que el 20% de química sea lo suficiente como para que todo lo demás se vaya dando. Y no, se nos olvida que también tenemos una química. Ahora, la química en el cuerpo humano no solamente se mueve de manera automática. La química en el cuerpo humano, nuestras emociones se mueven a partir de nuestros pensamientos, porque al final de cuentas somos mamíferos, sí somos animales mamíferos, pero con conciencia. Esta conciencia, o sea, somos mamíferos en un 20%, en un 60%, es decir, nuestros instintos en el ser humano se rigen en un 60%. Y en el otro que resta de ese 80% de química, en el otro somos seres racionales. ¿Nos basta ese 20%? Por supuesto. A ver, es neta, güey, que me estás diciendo que ese 20% es suficiente para manejar el 60% de impulsos químicos y de instintos y de todo el pedo que se nos viene cuando, por ejemplo, un hombre, varón, estamos hablando del varón ahorita. ¿Y por qué empecé hablando del varón? Bueno, pues porque no es que sea más importante el varón, sino porque ha sido la parte que se ha distorsionado. Por eso, queridas amigas feministas, no se enojen. Por eso estoy hablando. Yo soy sumamente feminista, aunque yo estoy muy a favor del movimiento feminista. Mucho, a veces hasta me critican de más por lo mismo. Pero sí es importante que contextualicemos el término hombre, varón, etcétera, para poder brincar el por qué no se ha entendido y por qué justamente el hombre no ha entendido esta esencia y complemento con la mujer. ¿Es neta que me dices que el 20% puede más que el 60%? Sí, porque la conciencia es la que genera el desarrollo, es la que sustenta, la que organiza, la que armoniza. Miren, es bien fácil. Hay casos, por ejemplo, de personas que han domesticado osos, de personas que han domesticado leones, de personas que han domesticado incluso los propios animales que son salvajes, incluso los perros que han sido salvajes. Es el 100% de una energía completamente salvaje adherida a un mínimo porcentaje de salvajismo, como ven nosotros. No somos tan salvajes, bueno, todo parece que sí, pero no somos tantos, porque si no tendríamos la capacidad de habitar donde habitamos. Por tanto, nosotros desde nuestra postura civilizada hemos domesticado a estos animales, es decir, a través de la conciencia, a través de sabernos que, por ejemplo, el perro no me ve como perro, pero sí me ve como líder, y cuando yo, a través del ensayo y del error, y del estudio, y de la información, y del aprendizaje, entiendo que yo puedo pararme ante el animal y él me ve como un líder, y yo le doy órdenes y él las sigue porque ante
mí, porque ante el animal yo soy su líder, porque los animalitos, particularmente las mascotas, por lo regular los perros, son animales mamíferos de tipo gregario, o sea, de manada, como nosotros. Entonces, eso lo hace el entendimiento, lo hace la conciencia. Por eso el 20% de pensamiento y de conciencia, que si te fijas no tenemos un cerebro del tamaño de nuestras caderas o de nuestro torso, el cerebro está aquí, o sea, es un 20%. A final de cuentas, este pequeño 20% sí puede domesticar al 60% restante. Entonces, nuestros pensamientos, nuestras ideologías, nuestras creencias son las que sustentan el poder. Ya hablaremos de conciencia emocional, pero ahorita más o menos quiero dejar esto en claro para poder ir al punto donde vamos. Entonces, cerramos paréntesis. La masculinidad es esa oportunidad de, a través de este entendimiento, de estas ideologías, poder domesticar mi parte masculina para ponerla al servicio de los demás. Por eso en aquellos entonces ser caballero era la máxima representación de masculinidad. Y los caballeros no se hicieron por sí solos. Hay que decir esto. Cuando el patriarcado se gestó, ¿qué es el patriarcado? Es la concentración del machismo, o es el machismo poniéndose de acuerdo. Ahora, quiero entrar en la primer parada. El machismo, ¿qué es? El machismo no es la concentración de masculinidad. La masculinidad es la parte virtuosa del macho, del varón, del hombre, físicamente hablando. Tú naces hombre o mujer físicamente hablando. No hay más, no hay más. Hay quienes con casos muy excepcionales nacen con cierto hermafroditismo, pero son casos muy excepcionales y variantemente tienen un montón de inconsistencias fisiológicas. Bueno, que tu físico y tu fisionomía no va a decidir en lo que tú quieres porque es punto y aparte, a menos que naces con una bronca cerebral, entonces sí. Pero mientras este 20% acuoso, blandengue, que es nuestro cerebro, esté intacto, entonces sí podemos desarrollarnos en la función de nuestras ideas y nuestros pensamientos. Ya hay un montón de información, de testimonios de seres que su físico no los limitó de nacimiento y se desarrollaron y etcétera. Bueno, el punto es acá que masculinidad es la mejor, es la parte civilizada, la parte consciente, la manifestación consciente de un varón, de un macho. Ahora, ¿qué es lo contrario a la parte consciente? Pues el machismo. ¿Qué es lo contrario a la masculinidad? El machismo, que es la concentración de toda la esencia de lo masculino. Quiero abrir otro paréntesis. Por eso el video que hice de la homosexualidad tardó como 1000 años, porque era abrir punto tras punto. La energía masculina, hablaremos ahorita de la femenina, la energía masculina no necesariamente tiene que ver con hombres, con varones, con machos. La energía, cuando yo hablo de energía, es la reacción que viene a partir, por ejemplo, la energía humana. Yo hablo mucho de energías, energía humana. ¿Por qué hablo de energía humana? Y muchos me han dicho, no es una energía, es un principio, es un valor. No. Sí, pero lo que surge a partir de nuestra energía es las reacciones químicas que hay en nuestro interior. Por eso segregamos, más bien manifestamos, la palabra no la encuentro, es producimos, esa es la palabra correcta, producimos energía. Si tú ves, por ejemplo, la batería de tu coche y la abres, en realidad tiene un montón de químicos. Bueno, pues es agua, es químico, al final de cuentas, los químicos no pueden funcionar sin el agua. Por tanto, o sea, no se pueden vertir, no se puede funcionar si no está el factor agua, que es el conductor por excelencia de este planeta, al menos de este planeta. Por tanto, no es lo mismo, como hace rato decíamos el ejemplo, un magneto, un imán, que polos opuestos se atraen porque son leyes físicas, a una química que ahí lo opuesto no es funcional. Por ejemplo, si en un magneto sí pones lo que decíamos hace rato, dos polos opuestos se atraen. Si en un vaso con agua, si a agua tú le pones aceite, no se van a atraer, se van a repeler, son opuestos, porque las leyes de la física no funcionan en las leyes de la química de la misma forma. Incluso si tú pones un magneto dentro de agua y le pones otras ciertas sustancias, va a ir modificado, por más que ponga los complementos. ¿Qué significa esto? Entonces, como nosotros somos más química que física, impera más la química, las leyes de la química que de la física. No estamos hablando de química ni mucho menos, solamente bases para poder entender que no es cierto que cuando tú dices los polos opuestos se atraen, no es que estés buscando una personalidad opuesta a la tuya, no, porque la personalidad es la química. La personalidad de un individuo es la química, la forma en que manifestamos todo lo que hay en nuestro interior, la manera en que reaccionamos ante la vida en base a nuestros pensamientos. Tú piensas algo muchas veces y ese pensamiento puede generar ciertas reacciones. Tú piensas algo que el coco te lleva y que el coco te lleva. A final de cuentas sueñas con que el coco te lleva y no vuelves a abrir el closet nunca más porque seguramente viste una película donde salía el coco, por decir. Puede ser lo mismo de manera contraria. ¿Cómo hizo, por ejemplo, un monstruo
un monstruo inteligente, pero al final de cuentas monstruo, un genio monstruoso, esa es la palabra, como Goebbels, que fue el que estuvo detrás de Hitler. Hitler no fue lo que fue, Hitler era un pedorro al lado de Goebbels. Hitler era un buen orador, Hitler era un tipo carismático que se ganó la simpatía del pueblo, pero fue un títere. Realmente quien estuvo detrás de Hitler fue Goebbels. Este fue el genio que hizo que toda una nación, a través de la sugestión y de la repetición y de un pensamiento sembrado, se supusiera mejor que otros seres humanos, empezando por los judíos y terminando por creerse la mejor raza de todo el mundo, y nació el holocausto monstruoso que todos hemos visto. Fue Goebbels quien hizo esta onda de repite una mentira 100 veces y se consolida en verdad. Si nosotros nos repetimos algo las veces suficientes, se genera un pensamiento, una estructura de pensamiento, una idea. Esta idea explota en una emoción y entonces nos la creemos que somos eso simplemente porque nos lo hemos repetido. Ahí el pensamiento es el que está imperando en la química, en nuestra forma de ser, en la forma en la que nos presentamos al mundo, es decir, la personalidad, otra vez DAD, personalidad. Entonces, aquí es importante entender este punto para poder complementar lo otro. No funciona. O sea, la parte del 20% de mi física ya es lo que soy yo como varón, físicamente hablando. Por tanto, una mujer ya es lo opuesto, ya me complementa en el 20%, en el porcentaje de la química. De la física, perdón, pero el 80% de la química es la bronca. ¿Qué tan afines somos en nuestra personalidad, en nuestra forma de exponer nuestras personas, nuestro yo? ¿Qué tan afines somos a la hora de relacionarnos? ¿Qué tan nuestras ideales, qué tanto congenian? Ahora, tenemos que buscar lo similar, no lo idéntico, porque qué flojera, ¿no? O sea, no lo idéntico, lo similar, porque lo similar en química sí complementa. Incluso la homeopatía que dice... la frase que es curar con lo similar, no con lo mismo, curar con lo similar. Un antídoto se genera con un contraantídoto, con lo similar, porque somos química. Entonces yo tengo que buscar en una pareja lo similar, no lo opuesto. Imagínense, yo no bebo ni una sola gota de alcohol. Imagínense que yo anduviera con una niña que es bien borracha. Yo respeto a la gente que sea alcohólica, pero... pues no podría. Yo imagínate andarla cuidando y andarle ahí cargándola, y ahí cuando la cargue me vomita, así como ya sería, pues para mí sería adoptar un bebé grandote, ¿no? Entonces no podría. Y ni viceversa, una mujer que no bebe alcohol con un borrachote, no. Entonces ahí no es lo opuesto, ahí no aplica lo opuesto. Lo opuesto ya está. Tú eres mujer, yo soy hombre, ya está. En la física ya está la ley complementada. Lo opuesto se atrae porque somos diferentes. Pero en la química no, en la química es lo similar. Bueno, cerramos el paréntesis. Ahorita hablaremos un poquito de esto porque sí hay que hablar del tema de las parejas y todo este rollo y desmitificar cosas. Entonces, regresando a la masculinidad. La parte densa, ahora negativo no es malo, negativo es concentración de algo para poder redirigirlo hacia otro algo, en este caso lo positivo. Pero algo negativo no es malo porque sí. Nosotros necesitamos hacer cosas negativas, condensar energía para poder de pronto transmutarlas, transformarlas, redirigirlas. Entonces, la parte negativa de la masculinidad o la parte depredadora salvaje de la masculinidad es el machismo. Y el machismo organizado hizo el patriarcado, y el pinche patriarcado se ha supuesto a lo largo de los años como los blancos se supusieron mejor que los negros, como aquí en este México de hoy, quienes no son indígenas se suponen mejor o sea, todas estas estupideces racistas, clasistas, xenófobas, etcétera, son producidas por la condensación de la parte salvaje de una tendencia, en este caso el machismo. El machismo es la condensación salvaje, depredadora, animalizada, para no decir más, de la masculinidad, o sea, del varón. El varón está en medio, el macho es... El punto es si se va a vertir al machismo o a la masculinidad. Entonces, ahora, energéticamente hablando, hay países, por ejemplo, que tienen una definición, no una orientación sexual, sino una definición energética, masculina o femenina. Quiero abrir un paréntesis. Resulta que cada una de las entidades, que es una entidad, pues es un lugar, o es una tendencia, o es un movimiento que tiene un montón de entes. Nosotros somos entes de expresión. La palabra ente viene de expresión. Por eso se le llama entidades federativas. Bueno, cada entidad, cada región, cada movimiento donde hay gente va a vertir hacia una energía u otra. La energía es el comportamiento, repito, que surge de la emanación de nuestros sentires, de nuestras emociones. Cada región, incluso los países, por ejemplo, México es completamente masculino, Argentina es completamente femenina. ¿Por qué? Porque son más mujeres que hombres, no, porque la tendencia energéticamente hablando
vierte hacia ese polo. ¿Cómo podemos explicar la energía masculina? Es bien fácil. La energía masculina trae como consecuencia, rige el factor salado, rige el polo negativo. Aunque hay quienes suponen que rige el polo positivo, realmente no. La energía masculina es la que rige el polo negativo. Ahorita explicaremos por qué. Porque condensa poder, porque es propuesta salvaje. El universo viene de manera negativa. La naturaleza es salvaje. Por eso decimos, no porque digamos es natural, necesariamente está bien adecuado, porque la naturaleza viene de manera salvaje. La conciencia es la que redirige esa propuesta salvaje, esa propuesta agresiva, esa propuesta que viene en modo denso. De ahí viene la palabra negativo, densificación. Bueno, pues lo masculino así es negativo, es salado. Como características de la energía masculina viene el tema, por ejemplo, de la fortaleza, de la competencia, de liderazgo, viene el tema de el carácter. Todo lo que concierne a las conductas masculinas, esa es la energía, eso es lo que rige. México, por excelencia, es un país completamente masculino que hoy está vertido al machismo. Y yo repito, y el machismo organizado da como consecuencia el patriarcado. No hay lo equivalente, no hay un matriarcado, eso no existe, eso es un mito. No hay lo equivalente porque el patriarcado no ha permitido evidentemente que esto se dé. Y sí hay un patriarcado. Entonces, como tal, por ejemplo, quienes combaten las ideas feministas dicen, es que hay más hombres, que tenemos trabajos más jodidos y hacemos las talachas más feas. Sí, porque el patriarcado así lo ha establecido. Hay más hombres en las cárceles que mujeres, etcétera. Sí, porque la energía masculina vierte a ello. La energía femenina no es así. Ahora, para concluir el tema de la energía masculina, para que quede claro esto. Entonces, cuando ya tenemos que físicamente eres varón o eres mujer, eso no garantiza que tu expresión necesariamente sea masculina o sea, en caso de que tu físico sea femenino, no necesariamente tu expresión, tus ideas, tu sentir, tu pensar sea en la misma función que tu condición física. O sea, que si eres masculino, que si eres varón, no necesariamente tienes que mostrar masculinidad, porque el homosexualismo, el homodualismo justamente vino a darnos esa base. Ahora, de entrada, todos somos duales. Todos tenemos una parte física, todos tenemos una parte masculina y una parte femenina. Es precisamente que el equilibrio entre eso nos va a dar la oportunidad de convertirnos en masculinos, o sea, en seres, en machos masculinos y no en machos machistas. Y eso se gesta a través del entendimiento, de la complementación, de ponerte en el lugar del otro. Cuando el patriarcado se gestó y cuando se dieron las guerras y todo lo que es comúnmente producido por el machismo, la competencia estúpida, entre otras cosas, o sea, exacerbada. La competencia es necesaria, pero cuando ya se va el exceso es cuando causa la bronca. En las guerras, por ejemplo, en las cruzadas en la Edad Media, cuando los castillos se quedaban sin sucesores, por ejemplo, se moría el rey, el príncipe y cualquier cantidad de hombres, así tuvieran 3 años. O sea, era preferible darle la corona en sucesión al que tenía 5 años que a la mujer que tenía 30, que estuvo ahí, que entiende, que era intelectual, etcétera. Porque justamente el machismo organizado, o sea, el patriarcado, es lo que traía como consecuencia. Pues entonces, cuando ya no hubo más a quien dejarle la corona en sucesión, pues la tenía que tomar la mujer. La mujer vino entonces a decirle al patriarcado machista: miren, pedazos de idiotas, a mí me respetan, ustedes tienen que respetar a la mujer, no es que sea más débil, es que tiene otras características que complementan pedazos de animales y por tanto tienen que respetarla. Justamente lo caballero, o sea, el término caballero nace porque quienes eran los nuevos caballeros tenían que tener un juramento de virtudes, entre otras cosas, de empatía, de respeto hacia la mujer, etcétera. Y entonces la dama, que ya estaba gestada desde mucho tiempo antes, les comenzaron a exigir a los caballeros que fueran caballeros y que se comportaran como eso, como caballeros, si no, no podían recibir el título. De ahí vino el término caballero y todo lo que entendemos a la caballerosidad. Bueno, por tanto, en el otro polo, ¿qué es qué es la feminidad? Pues es la expresión puntual, civilizada de una mujer. O sea, ¿quién es una dama? Pues es
lo equivalente, lo similar a un caballero. ¿Quién es una mujer? Lo equivalente a un hombre. No vamos a entrar en términos etimológicos, está despedorrado. ¿Y por qué está despedorrado? Porque el patriarcado lo ha despedorrado. O sea, eso como hombres tenemos que entenderlo. Y por eso yo estoy hablando ahorita de la historia para poder más o menos dar un norte, porque a la fecha hay muchos hombres que se burlan del feminismo y que se burlan de los términos que utiliza el feminismo, pero tienen toda la razón del mundo. O sea, sí tienen toda la razón. Hay que leer un poquito más, muchachos, neta, hay que informarse un poquito más para que se nos quite ese cerebro machista torpe que tenemos nosotros, que a final de cuentas nos afecta a nosotros. Y ahorita voy a concluir con eso. O sea, ¿por qué el machismo me afecta? O sea, ¿por qué me hace daño? ¿Por qué neta me entorpece? Le rompe la esencia de mi personalidad, y aparte no me deja poder estar con una mujer y tener una relación adecuada y después tener una familia. Porque digo, si el machismo no nos causara problema, pues aquí estaríamos hablando de cómo ser machista, ¿no? Pero no, sí trae inconvenientes a nuestro desarrollo como hombres. Entonces, ¿qué es la energía femenina? O cuál es, o en términos de mujer, ¿no? Una mujer, una hembra, primeramente una hembra es la que puede procrear, puede traer vida al mundo. Es un hombre, no lo puede hacer de entrada. Entonces, pero una mujer sí necesita al hombre, al varón, al macho, o sea, una hembra sí necesita al macho para poder establecer una reproducción. Ahora, la energía femenina, por excelencia, es dulce, maneja lo dulce, maneja la compasión, maneja un montón de altos valores por su escasez de competitividad. El hombre, por ejemplo, el macho, como ser animal macho, es primero macho, luego hombre, luego varón, y después, posteriormente, viene a ser masculino para convertirse en caballero, en ese orden. Entonces es primero hembra. Entonces la hembra es la que complementa la capacidad de poder dar vida. Posteriormente, la mujer, ya consolidándose como mujer ideológicamente hablando, es la que va a manejar la energía femenina. O sea, la energía femenina entonces es dulce, maneja la asertividad, maneja la confianza, maneja la comprensión, porque las mujeres de entrada no tienen testosterona que les impida ver con claridad. Solamente una vez al mes ellas pierden el control de su esencia hormonalmente hablando por todo el proceso de ovulación que viven. Los hombres no, los hombres vivimos ya en una distorsión porque tenemos exceso de testosterona, que es lo que nos hace secretar 280,000 millones de espermatozoides diarios. O sea, nosotros tenemos hambre y queremos comernos una chingada vaca si se nos pasa el hambre. Eso hace que de pronto perdamos el control muy a menudo de nosotros, que seamos un poco más brutos. La complementación, bueno, ahorita hablando en términos básicos de la mujer, que maneja lo dulce, que maneja la comprensión, que maneja más valores de entrada que los hombres, más empatía por el hecho de ser mamás, tienen que ser más empáticas, más intuitivas, manejan la poliactividad, o sea, manejan un montón de actividades en una. El hombre por lo regular nada más una. Las mujeres manejan lenguaje subliminal, que es ese lenguaje que no sientes, poder de sutileza, que es me salgo con la mía sin que tú te dieras cuenta cómo. Manejan control sobre su sexualidad, cosa que el hombre por lo regular no maneja por lo mismo del exceso de testosterona, que este es un factor decisivo, entre otras tantas cosas. Ahora, ¿qué son contrarios? No, porque físicamente no podemos ser contrarios. Químicamente somos complementativos. Somos la parte 20% física que tenemos hace que seamos diferentes de entrada. Hombre y mujer, por tanto, ahí ya estamos entrando. La otra parte, que es la química, tendríamos que hacernos similares para poder tener una complementación. Entonces la palabra sexualidad viene de six en inglés, que significa 6. O su etimología, que significa cortar, o sea, dividir 3 y 3, que somos mente, cuerpo y espíritu, fusionados en una intención, de manera genital, de manera expresiva y de manera ideológica. Entonces es alma, cuerpo y ego fusionados. Por eso es tan poderoso el tema del enamoramiento y de la sexualidad, porque te fusionas, básicamente te fusionas tu ser, tu alma, tu esencia, tu espíritu con otra persona. Y entonces es cuando viene la bronca a la hora de separarnos, ¿no? Porque por lo regular las parejas se separan cuando vieron que no eran afines, que no eran similares, que la parte química de expresión, de personalidad no era compatible y terminaron simplemente separándose. Porque dieron por hecho que la parte física era suficiente para complementar. O sea, que porque uno tenía pipí y el otro tenía, porque uno tenía pipí de niño y el otro tenía hoyito, ya podían. Entonces eso no es suficiente, es mucho más arriba, o sea, es mucho más profundo. O sea, si por ejemplo, ahora, hablemos en términos estrictos,
¿Cuál es la parte virtuosa de una mujer, de una hembra? ¿Cuál vendría siendo? Pues la feminidad. La mujer que es complementativa, detrás de un gran hombre hay una gran mujer, o al lado de un gran hombre hay una gran mujer y viceversa, porque complementan, porque la mujer sabe su rol. Una mujer que maneja feminidad, una mujer que es femenina, sabe su rol. No anda queriendo pelear ni poniéndose ya el tiro porque maneja su rol. Estoy poniendo punto y aparte las feministas. Ellas son punto y aparte. El feminismo es un movimiento social de todos los movimientos sociales, todo quien es activista maneja un grado de entendimiento por encima del promedio y se enojen los que se enojen. Ellas son punto y aparte, que también tendrán su rol como mujer, pero muchas de ellas, su misión de vida es crear lucha social. Y muchas de ellas ni se van a casar, otras van a estar confundidas en el terreno, pero su labor fundamental es eso. No estoy hablando del feminismo, que eso es punto y aparte y saquémoslos de este esquema. La parte negativa de la feminidad, o sea, la parte salvaje, porque también tienen su parte salvaje, ¿cuál es? Es el embrismo. Es un término que en un principio el patriarcado o el machismo lo dio como para denostar a la mujer, pero no, el embrismo sí existe. ¿Cuál es el embrismo? Lo digo en dichos populares. Ya se me fue el tiempo, 28 minutos. Madre, ya me fui. En dichos populares. Hombre en la cocina huele a caca de gallina, las niñas rosita y los hombres azules. Todas estas tendencias embristas, que entonces un embrista ¿quién es? Lo contrario al machismo, no, un embrista es lo complementativo al machismo. Detrás de un macho mexicano empoderado, según el macho alfa, que en realidad es un niño asustado y es un pinche acomplejado, hay una mujer que todo le va a aguantar, hay una mujer embrista, hay una mujer que está a favor del machismo, hay una mujer que si por ejemplo ella conoce o si tiene una nuera que no cocina, la va a criticar por ser una inútil, o que va a estar a favor de que, o si por ejemplo la nuera dice delante de ella, ya vámonos, y el otro voltea y dice, sí mi amor, va a criticar de pinche mandilón, bueno pa' nada, que no te enseñó tu padre, o sea, va a estar a favor del machismo. El embrismo está a favor del machismo, el embrismo son estas mujeres de esas no sumisas y abnegadas, porque no son la mujer golpeada. La mujer sumisa y abnegada eventualmente se va del machismo. La hembrista no. La hembrista nunca va a contrariar al marido. El marido se va a ir y va a decir, pues es que tiene sus necesidades. El otro va a tener otra vieja y esta va a decir, le va a pegar, le va a doler, pero va a buscar estrategias para traerlo de nuevo, para ser la número uno, porque está a favor del machismo. Aunque suene estúpido y aunque suene de verdad contrariado, así es, están a favor de ello. Por ello se complementan, por ello son similares. El embrismo es lo equivalente al machismo y sí existe. Que no es embrismo lo equivalente a feminismo. Acabo de decir, feminismo es punto y aparte, es una lucha social. El embrismo sí existe, esa es la parte densificada. No podemos hablar de un embrismo no podemos hablar de un movimiento feminista que quiera ser patriarcal. Eso es una torpeza, es una contrariedad, no existe. O un feminismo que quiera ser matriarcado. Probablemente en la inercia tendrán cierta tendencia al matriarcado, pero eventualmente sabrán, porque la mujer maneja comprensión de manera esencial, entonces, o sea, en esencia, y eventualmente sabrán que no puede haber un matriarcado, que eso no se puede dar, que los hombres, porque somos muy competitivos, jamás lo vamos a permitir, y que sería un choque innecesario. Por tanto, la mujer eventualmente llega a la comprensión de, güey, hay que bajarle, o sea, no. El punto es no estar divididos, el punto es que el hombre no se suponga mejor que la mujer porque tiene diferentes facultades, y que la mujer no se suponga mejor que el hombre porque tiene diferentes facultades. Porque el machismo denosta a la mujer y el embrismo denosta al hombre. Es decir, yo he escuchado mujeres que dicen, si se trata de pensar, pues tú eres hombre. No, yo me pongo por ejemplo, que hay veces que a mí muchas mujeres no me han dado la vuelta, me han querido manipular, y como yo hablo idioma de mujer porque he estudiado, me he dedicado desde la sociología a estudiarlo, pues evidentemente no me dan la vuelta, pero yo también tengo que ser sensato y no abusar de mi postura de manera esencial, que es la firmeza, que es el manejo de la autoridad, que es el manejo de ciertas cosas. Somos complementativos. El hombre necesita a la mujer para poder ser más sensible, para poder ser más sublime, para poder ser más dulce, para poder ser más tierno, para poder tener más amor hacia sus hijos. La mujer necesita del hombre para poder ser más firme, para poder tener más decisión, para poder ser más lideresa, para poder ser lo que nosotros de manera natural tenemos. La complementación precisamente hace eso. Pero no porque sea mujer ya vamos a complementarnos. Tiene que tener ciertas características afines a mí, similares a mí, para poder complementarnos. Para eso es el prenoviazgo. Y en la era millennial, pues toda la generación millennial, desde la primera generación de los 80s, la segunda de los finales de los 90s y la última que son los 90s, pues tenemos esa idea de que nos vemos, nos queremos, nos fornicamos y entonces vemos si somos funcionales. No, cabrón. O sea, antes del noviazgo hay un prenoviazgo, y en el prenoviazgo, cuando nos ponemos honestos,
Porque cuando ya entramos al tema del noviazgo ya nos vamos, o sea, el ego es como Gabino Barreras, le vale madre, no entiende razones y se va y es enamorado y entonces el virus del enamoramiento, que repito, es un virus positivo, pero al final de cuentas virus nos invade y el ego supone que ya porque está enamorado ya viene todo lo bonito y no es así. El prenoviazgo es la parte pre que nos da la oportunidad de ver si yo quepo ahí. Este tema nos va a dar por largo. En el siguiente video hablaremos de la homosexualidad y posteriormente hablaremos de un tema bien específico como son las relaciones interpersonales sexual sentimentalmente hablando. No es suficiente. El prenoviazgo es como voy pero no voy. O sea, el prenoviazgo es como sí quiero contigo, pero aguántame. Estoy viendo qué tan afines somos, estoy viendo si nuestra química compate, estoy viendo si nuestra ideología, si nuestro carácter puede ser compatible y si yo me doy cuenta que más o menos sí podemos ser, porque eso a veces no se da cuenta hasta que lo seamos, pues entonces ya le brincamos y vamos como poco paso a pasito para que después nuestro ego no se sienta lastimado cuando yo tengo que dejarte porque no cabemos, porque no somos compatibles, entre otras y tantas cosas por nuestra manera de pensar, nuestra educación, etcétera, etcétera. Concluyo con esto. Es súper importante entender los términos, que repito, hay mucha distorsión del término por la influencia del patriarcado que deformó, porque en su momento las mayores instituciones, sobre todo la Real Academia de la Lengua, estaba compuesta por hombres y el machismo organizado, o sea, el patriarcado, sí ha denostado a la mujer. Y no la ha visto como un ser sublime, no es más débil que nosotros. Hay mujeres que pueden hacer fisicoculturismo y están más mamadas que nosotros y pueden ser más fuertes que nosotros. El tema no es ese, el tema es que no necesitamos competir, o sea, se nos tiene que quitar de la cabeza la estúpida competición porque a nadie nos beneficia y en una familia quien sale perdiendo son los hijos. La mujer es, por excelencia, tiene cualidades más específicas que yo, pero yo también las puedo tener, para eso tengo que complementarme con ella. O si no es complementarme con ella en términos sexuales, pues puedo aprender de ellas. Yo puedo aprender de la mujer sin ser mujer, porque yo como hombre necesito generar esa parte femenina dentro de mi ser. O sea, si el hombre no manejara un cierto nivel de feminidad, no podría entender a la mujer. Si el hombre no manejara cierto nivel de feminidad, no podría complementarse siquiera a sí mismo. No podemos negar la dualidad que tenemos tanto hombres como mujeres. Por tanto, esa dualidad tiene que verse equilibrada. Cuando no había conciencia, pues entonces teníamos que equilibrarnos con la mujer, porque entonces por eso se decía, detrás de un gran hombre, hablando no en términos denostativos de la mujer, sino detrás de un güey que es hombre, que tiene alguna representación importante o algún puesto importante, hay una mujer que estuvo apoyándola, hay una mujer que estuvo diciéndole, cálmate pinche loco, no tomes decisiones tan así, yo creo que por ahí no es. Y el hombre lo que busca en una mujer es esa parte que no tenemos. Nosotros regularmente estamos acostumbrados a estar compitiendo, a estar siempre en la lucha constante, en todo lo denso de nuestro ser. Y cuando nos complementamos con una mujer buscamos ese regocijo, ese bonito, eso dulce, eso rosita que ellas nos dan, porque nosotros no sabemos hacerlo de manera natural. Entonces sí nos refugiamos, nos regocijamos en una mujer, sobre todo cuando nos complementa. La mujer, por contrario, busca la admiración en el hombre, busca ese le admiro, ese me causa respeto, ese me puede. Hay mujeres que dicen, güey, pues tú no preguntes a dónde, tú eres el hombre, tú decides. Y eso se puede equilibrar. Hay mujeres que ya están tomando más iniciativa masculina, eso no las hace lesbianas, y hay hombres que están tomando iniciativas femeninas, eso no los hace homosexuales. ¿Quién es un mandilón, por ejemplo? Pues es eso, es un tipo que hace labores de casa y que no tiene mayor inconveniente porque probablemente la mujer no está haciendo labores en casa porque hoy la equidad de género, ambos trabajan y entonces probablemente se reparten las tareas y al güey ni se le cae el pene, ni a la mujer se le caen los senos porque esté haciendo lo que estén haciendo. O sea, ya la comunicación, la conciencia hoy en día está haciendo que las labores domésticas estén cambiando y eso ha traído como consecuencia que los hombres nos pongamos en lugar de las mujeres y viceversa. Tanto hay hombres mandilones como hay mujeres mandilones. El punto es que se medie, el punto es que se entienda la esencia, que es lo que yo de manera natural busco en ti. Ahora, yo evidentemente soy hombre, soy varón, soy masculino, etcétera. Tengo una parte machista, por supuesto, porque todos la tenemos, pero también tengo otra parte de masculinidad que también todos la tenemos y si no, preocúpate porque usted tiene serios problemas y pues porque hay mujeres en tu entorno que son tus hijas, tu hermana, tu mamá, etcétera. O sea, sí tienes que tenerla, pero también al mismo tiempo soy un ser singular. O sea, soy Juan y aparte de ser Juan soy Pérez, entonces tengo ciertas características y por tanto voy a buscar a alguien que sea afín a mis características para poder complementarnos. Entonces por ahí más o menos el tema de la masculinidad, de la feminidad, los matices, todo este tipo de rollos. Pueden buscar ustedes las palabras si gustan en San Wikipedia, que es la santa patrona de los ignorantes, o en San Google, que también.
Y van a encontrar muchas inconsistencias en el lenguaje. La primera vez que yo estudié este tema me di cuenta que había muchas inconsistencias. Repito, después investigando me di cuenta que era por la gran influencia del patriarcado, del machismo organizado, en pos de denostar a la mujer. Tienen que cambiar, por supuesto, el lenguaje, tienen que adaptarse a nuevas formas. Yo también no soy amante del lenguaje inclusivo, pero lo respeto. Quien lo habla así creo que no entiende mucho el tema del lenguaje, pero lo respeto también porque yo soy sumamente admirador y pro movimientos feministas, por supuesto. Y súper antimachista en ese sentido. No ha sido de la noche a la mañana, en la medida que me he ido estudiando, que he leído libros impactantes, que he visto testimonios impactantes, que he visto un montón de cosas, me he dado cuenta que sí, hay un patriarcado, que es un machismo organizado, que andan ahí sintiéndose amos del universo y que en realidad son unos niños asustados, llenos de complejos, que necesitan de la mujer, o que al final de cuentas le andan llorando a una mujer, ¿no? Concluyo con esto. Si usted es macho mexicano, está en todo su derecho de serlo, o macho argentino, macho de donde sea, está en todo su derecho de serlo. No hay ningún inconveniente. Nada más que aprenda a hacerlo como un macho de verdad es. Es decir, si usted es muy macho, si usted es muy machín, si usted es muy machista, pues va a querer tener muchas mujeres. Si usted quiere tener muchas mujeres, sea macho, dígale a la mujer con la que está saliendo. Si usted no puede ser lo suficientemente honesto porque tiene miedo que esa mujer lo mande a la jodida, entonces no es tan macho. Usted está confundiendo ser macho con ser deshonesto y con ser deshonrado, y son dos cosas muy diferentes. Si usted ya se declaró a sí mismo como súper macho, entonces diga la verdad. Si la mujer acepta es porque es hembrista, y entonces va a decir, pues no hay bronca que yo sea la catedral y tenga tus capillitas. Sí las hay, neta sí las hay. El punto es que si usted se las da de muy machín y le juega al masculino, que no es lo mismo, ser masculino es ser un caballero, y ser un caballero es ser de una sola línea, y aparte ser monógamo. Si usted es monógamo, si usted tiene su mujer y se le anda dando muy machín, tenga mucho cuidado, porque para ser macho hay que parecerlo. Y los verdaderos machos son güeyes que andan con 2 pistolas, que andan bragados, que se les cierra, para pesar no son lampiños, se les cierra la barba de candado. Son temerarios, eso es ser macho, lo demás es ser pedorro, lo demás es ser un intento. Si usted se la da de muy machín, no tiene estas características, entonces preocúpese, porque si su mujer, su novia, se da cuenta que usted se las anda dando de muy macho y que anda con varias, lo va a mandar mucho a la y si lo manda mucho a la va a andar llorando como niña chiquita detrás de esa mujer que lo dejó. En su mente usted de machín dice, si me manda, pues que se vaya a la pero no es así, no se autoengañe. Si esa mujer lo manda a la jodida, le va a andar chillando como perro, como niño chiquito. Entonces no se la dé tan machín porque ni es tanto. Quítese de problemas, que ser mandilón no hace que se le caiga el pene ni le resta masculinidad. Yo conozco gente muy mandilona que es muy masculina, que es muy asertiva, que es muy firme, que no pierde su composición masculina y que no necesita dársela de macho porque está equilibrado. Es preferible ser masculino y mandilón a ser un mandilón y dársela de muy machín cuando en realidad ni cara tiene. No puede ser macho si mide menos de 1,70 m para empezar. No puede ser macho si usted lo mandan si su mujer lo manda por los refrescos. Entonces vamos a renunciar a esa estupidez del machismo y vamos a entender que sí necesitamos complementarnos con las mujeres, que en tanto ellas nos necesitan a nosotros siendo masculinos como nosotros a ellas siendo femeninas. Bien, y entonces concluimos con esta reflexión sobre el machismo y al mismo tiempo pues nos despedimos mandándoles un fuerte abrazo. Y también en la semana vamos a lanzar el video de la homosexualidad desde el punto de vista energético, tocándolo como nosotros acá lo tocamos. Y bueno, esperamos que compartan, les haya sido de su agrado y nos estamos viendo. Un abrazo para todos ustedes.